Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la monografía realizada por Gabriel El Juri, que es la rehabilitación del espacio público y el olvido del urbano. Como se ha visto en la gestión patrimonial con respecto a la intervención de las plazas del centro histórico en Cuenca, se puede evidenciar que se presta muy poca atención a los usos sociales del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que las plazas no fomentan la interacción y convivencia de la comunidad. Algunos aspectos se deben considerar al momento de diseñar plazas, como por ejemplo un diseño inclusivo para que las personas... Para asegurar que la plaza sea accesible para todas las personas, incluyendo personas con discapacidades físicas, pueden ser rampas o caminos más accesibles, con mobiliario adecuado. Una mancha verde en las plazas que incorpora vegetación, también jardines y árboles que dan sombra. También la percepción de seguridad al momento de diseñar las plazas, sean lugares seguros con iluminación y mucha visibilidad. Y por último, también se debe tomar en cuenta mucho la participación ciudadana, involucrar a la comunidad en el proceso de diseño y desarrollo de la plaza para asegurarse de que el espacio refleje necesidades y deseos de los usuarios. Al final las personas ocupan las plazas que son las personas del barrio, y estos son usuarios que viven ahí y no las personas que lo hacen y que lo incorporan. En Cuenca es esencial el reconocer y valorar la diversidad de memorias que existen dentro de la ciudad, ya que cada barrio y cada persona cuenta con una historia y una herencia que preservar. Sin embargo, los discursos oficiales a menudo simplifican estas identidades sin reflejar la verdadera diversidad de memorias que coexisten en nuestra ciudad. A menudo podemos observar que dentro de nuestra ciudad la identidad se banaliza y la memoria se convierte en un simple decorado en los discursos oficiales y dentro de los medios de comunicación. Nosotros creo que necesitamos profundizar en historias y darles el valor que se merecen. Ahora, según en el artículo de Gabriel El Juri, también se critica bastante la superficialidad que se da a las cosas en cuanto a la gestión patrimonial que existe en Cuenca. Otro detalle que destaca la falta de atención de patrimonio es los usos sociales que destacan los proyectos de intervención en las plazas del centro histórico de Cuenca, donde se ha priorizado la materialidad de las plazas en lugar de recuperar o fortalecer las centralidades urbanas. Los discursos de recuperación y rehabilitación no han considerado las relaciones complejas y los multiusos que ocurren en torno a los espacios patrimoniales, es decir, que en sí los barrios no están protegidos por una entidad municipal que les pueda fortalecer estos espacios para que sean más inclusivos o que tengan mejores usos para ellos, ya que ellos no viven esa realidad. También el análisis de los discursos institucionales llevan a un tema de un camino lento y aún incierto, a múltiples disciplinas, y destaca la importancia de comprender el patrimonio cultural como un constructo social y sugiere que las miradas inter y transdisciplinarias en la gestión de centros históricos es necesario dirigirlos hacia un cuidado del urbano y no solo a una conservación de plazas. Dentro de los estudios históricos que se hicieron tenemos a los proyectos de San Francisco y la Plaza de los Herreros. Estos son estudios históricos destacados. Estos estudios son realmente breves, no pasan de 2 hojas, y son por personas como arquitectos, por lo tal no son muy profundos, se podría decir. Dentro de estos proyectos los estudios históricos se incluyeron para cubrir ciertos requisitos de las instituciones y no para cubrir necesidades de la sociedad. Dentro de los componentes antropológicos tenemos al proyecto de la Plaza de San Francisco. Este es un componente antropológico que se incluyó por el requerimiento de la composición de áreas históricas y patrimoniales solo después de la propuesta urbano-arquitectónica. Este estudio antropológico se incorporó a la base de diagnósticos, pero de manera paralela a la fase del proyecto. También debemos tener muy en cuenta que la mayoría de estos artículos que se realizan, solo el 7% de los comunicados mostraron una visión que supera la materialidad del patrimonio, y ninguno de estos documentos vino del municipio. Aquí también encontramos una incompatibilidad dentro de los tiempos, ya que en la actualidad los tiempos no son compatibles dentro del análisis y diagnóstico necesario para la gestión patrimonial.
y también las autoridades municipales se ven presionadas para terminar los proyectos, y esto no como una necesidad en sí para la sociedad, sino para una necesidad para cubrir ellos. Mi opinión personal acerca de este tema es que con respecto a los estudios que se realizó y el análisis de documentos, donde se encontró que solo habían 2 plazas que cuentan con un componente antropológico en la ciudad, a diferencia del resto de plazas que al momento de ser diseñadas o rehabilitadas no se tomaron en cuenta estos valores y significados culturales. Por ese lado debería tomarse más en cuenta, y también la opinión de las personas. Con esto proponemos que se implementen proyectos de intervención en el espacio público que consideren todas las voces y memorias, logrando fomentar un ambiente inclusivo y equitativo para los habitantes de la ciudad de Cuenca. Como se menciona en el artículo, ya que es crucial una gestión patrimonial que complemente las miradas interdisciplinarias y la participación ciudadana efectiva. Es necesario dirigir la atención hacia el cuidado de lo urbano, en lugar de solo la conservación de las plazas. Se ha prestado poca atención a los usos sociales de las plazas y se ha priorizado la materialidad de estos espacios en vez del uso social. Se ha olvidado también la relación del pasado con el presente, así como la diversidad de memorias y patrimonios. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Isabel. ¿Qué estudias? Arquitectura. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas acerca de una etnografía que estamos aplicando en antropología. Ya. Entonces, la primera pregunta sería, ¿crees que los espacios públicos en el centro histórico solo se fijan en la materialidad o se tienen que fijar más en el estudio antropológico? Yo sí creo que se fijan mucho más en el diseño arquitectónico y no tanto en las personas. O sea, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, se fijan más en la materialidad. Por ejemplo, hay el caso de rejillas o rampas que es súper obvio que al pasar, por ejemplo, una silla de ruedas, las rampas son así, tienen la pendiente súper grande y no pueden pasar. O por ejemplo, rejillas donde se supone que está diseñado para toda la gente de la ciudad. Ya hay gente que va en tacones o con diferentes tipos de calzado y se les dificulta caminar por ahí, o espacios que provocan inseguridad, y al vivir en un país en el que vivimos, obviamente va a pasar sucesos un poco peligrosos. Exactamente, justo como aquí la entrevistada comenta, la materialidad no está pensada para las personas, sino está pensada para lo estético, no para la sociedad que vive en el barrio alrededor, como por ejemplo las cholitas o los vendedores ambulantes, o hasta las personas que están en silla de ruedas. Gracias a la materialidad del piso no se puede caminar. Muchas gracias. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Carol Peralta. Carol, ¿puedes decirme cuál es tu opinión acerca de las plazas patrimoniales en el centro histórico de Cuenca? Como opinión personal, yo creo que las plazas del centro histórico no tienen, no se encuentra como que una percepción de seguridad como tal, y tampoco hay como que estos elementos inclusivos dentro de estas plazas. Carol, para el diseño y rehabilitación de las plazas no se tomó en cuenta a casi ninguna de las plazas la opinión de la gente que vive en el sector. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Crees que deberían aportar con ideas? De hecho, creo que me parece bastante importante que el resto al menos de las personas que viven alrededor, es importante que haya como que esta conversación, esta opinión, exacto, porque ellos son los que viven ahí cerca, entonces ellos son los que conocen más de eso. Porque al final los usuarios son los que van a hacer uso de esas plazas. Exacto, los que viven alrededor son los que más dan uso. Gracias, Caro. De nada.